Gracias al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Adolfo Cuevas Teja, ciertamente cómplice y amigo de hace varias décadas, con un espléndido, emotivo y socialmente comprometido discurso. Muchas felicidades, señor comisionado presidente, una distinción su amistad desde hace tantos años. Ahora continuamos con el programa del día de hoy y es un enorme placer entrar a los paneles y a las conferencias principales. Le doy la más cordial bienvenida a Elena Lozano, conductora del financiero Bloomberg, quien va a coordinar y va a presentar la mesa y el panel principal. Gracias, Elena, bienvenida. El escenario es tuyo. Pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad, para mí es un gustazo poder compartir escenario contigo a través de la moderación de este panel, Recuperación Económica de América Latina desde la transformación digital. Sin duda, habrá una discusión muy rica, muy amena con los grandes panelistas que están invitados esta mañana. Muchísimas gracias nuevamente. Elena. Bien, y para iniciar con este primer panel, primero doy la más cordial bienvenida a Christoph Weiss, quien es el Senior Economist del Banco Europeo de Inversiones, quien nos dará la primera presentación, este keynote. Bienvenido, Christopher, por favor. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad y por haberme hecho partícipe de este congreso. El día de hoy voy a hacer una presentación bastante breve. Voy a utilizar imágenes para debatir la transformación digital en Europa y en Estados Unidos. Y concluiremos brevemente con algunas implicaciones de políticas para Latinoamérica. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mis diapositivas y espero que puedan verlas bien. El mensaje principal de mi plática el día de hoy es enfocarme sobre la inversión en la fase de recuperación después de la crisis del COVID y la importancia de la inversión que se necesita para adaptarnos a la nueva normalidad, que debe ser digital, pero también tiene que ser verde o ecológica. Voy a debatir con ustedes los resultados de una encuesta que se hace cada año por parte del Banco Europeo de Inversión, en el que resaltamos que las compañías estadounidenses les gusta mucho adoptar este tipo de tecnologías. Y voy a ser muy específico sobre qué tipo de tecnologías digitales me refiero, pero también me gustaría resaltar casi 40% de ustedes saben que, bueno, normalmente es una digitalización digital comparado con el 27% en Estados Unidos y la brecha es bastante corta, especialmente para ciertas compañías comparado con Estados Unidos, y que aquellas compañías pequeñas no están tan digitalizadas como las más grandes en Latinoamérica. Y esto tiene implicaciones porque similarmente a las que están en Estados Unidos, que son pequeñas, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Y por qué es importante enfocarse en este tipo de transformación digital? Bueno, les quiero decir que las compañías digitalizadas normalmente se desempeñan mejor en términos de innovación, productividad y de exportación. Las digitales también tienden a crecer más rápidamente y pagan más a sus empleados. En promedio también contratan más expertos en un área y tienen mejores prácticas de administración y gestión. Y esto también tiene implicaciones potenciales para cerrar la brecha digital en general. Conforme se haga más tiempo, con mayor tiempo y empiecen a dominar, tendremos ciertas compañías digitales pequeñas que desafortunadamente no podrán desaparecer y crearán más división, no solo en un país, sino que entre los países, lo que creará a su vez más desigualdad. Voy a concluir mi presentación haciendo importancia o hincapié en el momento, en el sentido de que las compañías digitalizadas son más ecológicas, más verdes, y aquellas que pueden combinar ambos aspectos son aquellas que son las de mayor desempeño.
y tienen una adopción mucho más amplia de la tecnología digital, pero también va alineado con las estadísticas generales que reflejan innovación para la frontera digital general. Para el Departamento de Inversión de Economía de Europeo y muchos otros dentro del continente comparten la visión de este tipo de digitalización. Nosotros publicamos este estudio que se llama Digitalización en Europa 2020-2021 y este otro que se llama Compartir una Europa verde y inteligente en la época de COVID, que queremos compartir con ustedes para que hable sobre Estados Unidos y lo que está pasando. También hicimos esta encuesta que se llama ABIS, en el que preguntamos a más de 13,000 compañías en 17 países europeos y de diferentes actores, lo cual fue muy importante para nosotros porque recopila información detallada sobre las tecnologías digitales, pero también sobre la inversión para atacar el impacto de la reducción de empleo durante el COVID y también la emisión de efectos de invernadero, ¿no? El primer punto quiere decir que si ustedes vieran estas barras que están en verde y las que están en azul, sobre las compañías que han implementado tecnologías avanzadas, es menor el nivel en Europa que en Estados Unidos. Normalmente le pedimos, por ejemplo, que tengan tecnologías como robótica avanzada, impresión en tercera dimensión, en Internet de las cosas, inteligencia artificial, análisis. Y sabemos que Europa desafortunadamente está retrasada con respecto de Estados Unidos y que hay un incremento en las compañías que están implementando la tecnología digital, pero en 2021 desafortunadamente Europa está por debajo de Estados Unidos. Aquí hay una brecha que no se está cerrando y una de las razones por la cual está sucediendo esta brecha entre Estados Unidos y Europa en términos de adopción de tecnologías digitales tiene que ver con el hecho de que las compañías pequeñas se mantienen inherentemente no digitalizadas comparadas con las de Estados Unidos. Y creemos que esto tiene implicaciones para Latinoamérica, en donde tienen muchísimas MIPIMES, más MIPIMES que comparado con Europa y Estados Unidos. Y la pregunta es entonces, ¿cómo es que podemos desbloquear esta transición digital para las MIPIMES de manera que puedan resolver la crisis del COVID-19, pero también contribuir a la recuperación post pandemia? Les voy a mostrar una secuencia de gráficas en las que voy a separar a las MIPIMES, ya sean por pequeñas o grandes. MIPIMES son de entre 5 y 20 empleados y las grandes tienen más de 50 en este ejemplo. Y voy a hacer lo mismo para Estados Unidos y Europa. Y en gris les voy a poner las que no son digitales y en morado las que son digitalizadas. Esta imagen nos muestra que las compañías que ya implementaron las tecnologías digitales creen que la digitalización es algo muy serio y que el COVID-19 tendrá un impacto a largo plazo en el uso de tecnologías digitales y por lo tanto creen que su transición digital es importantísima para su desarrollo. Se ve esta gran división porque lo toman en serio, mientras que las MIPIMES que no están haciendo inversión para hacerse digitales podrían tener implicaciones también a largo plazo que se las pondrían en desventaja. Las compañías digitales se desempeñan mejor en diferentes métricas. Son más innovadoras, exportan más. Esto es lo que aparece en la gráfica. También les podría mostrar imágenes que documentan que las compañías digitalizadas son más productivas, que crecen más rápida, que pagan mejores sueldos, que tienen mejores capacitaciones para sus empleados. Es decir, en general las digitalizadas se desempeñan mejor y para aquellas que son mayores y menores, se trata no solamente del tamaño como tal, sino de que
realmente se incluyan en el mundo digitalizado. Lo mismo vemos que aquellas digitalizadas normalmente implementarán prácticas de gestión modernizadas, utilizarán sistemas de monitoreo estratégicos de negocios, es decir, indicadores clave, y también prácticas de gestión verde o ecológica, es decir, aquellas digitalizadas podrán emplear expertos de cambio climático o utilizarán mejores sistemas de gestión. Y lo que quería resaltar es que incluso las pequeñas compañías digitalizadas podrían incrementar estas prácticas ecológicas o verdes, lo cual es relevante porque la infraestructura digital y la inversión en ello de parte del sector privado y público será clave para reducir la polarización digital. Lo que quiero mostrarles aquí es que aquellas firmas o compañías que no consideran este tipo de infraestructura como parte de su inversión se ven rezagadas. Pero también mostrarle a aquellas que lo han hecho tendrán acceso a Internet más rápido. Y hay una correlación negativa entre los dos tipos, es decir, aquellas que invirtieron en la infraestructura digital tienden a tomar mejores decisiones y utilizarán mejor sus recursos digitales. También tenemos documentos que nos dicen que las compañías digitalizadas tienen más control financiero y hay similaridades, por supuesto, con Latinoamérica respecto de Europa. Es decir, que aquellas que están digitalizadas tienen mejor control de sus finanzas y harán mejores decisiones o tomarán mejores decisiones de inversión. Ahora, con respecto de la inversión verde o prácticas verdes o ecológicas, y con esto voy a concluir, sabemos que las compañías digitalizadas invierten mejor en su ahorro de energía o uso eficiente de energía, que es algo notable que hemos visto en los debates respecto de la COP, desde la COP 2016. Sabemos que su inversión para este tipo de aprovechamiento de energía es bastante importante. Sabemos que hasta un 60% respecto de Europa, un poquito menos en Europa, en Estados Unidos. Y aquí vemos que las compañías digitales podrán tomar este tipo de decisiones de inversión verdes y también tomarán decisiones de aspecto más físico y de transición de riesgo para el impacto, mitigar el impacto del cambio climático. Y el riesgo de transición se refiere, por ejemplo, a aquellos que tienen que ver de cambiar de una compañía de alto carbono a menor carbono. Y como vemos, las digitalizadas ya han hecho inversión o lo harán con mayor nivel o tendrán planes para invertir en este tipo de tecnologías u objetivos verdes o ecológicos. Las últimas dos imágenes que les quiero mostrar resaltan la perspectiva del público y de los bancos de desarrollo respecto de estas compañías, por ejemplo, de proyectos de cofinanciación. Sabemos que están más de 150 países del mundo, incluso en Latinoamérica, porque tenemos una oficina regional en Bogotá y otra en Santo Domingo. Y aquí lo importante es resaltar que las compañías saben que el costo de la inversión de actividades para hacer este tipo de inversiones verdes es relevante, pero también es una especie de incertidumbre respecto de nuevas tecnologías, y representan para ellos obstáculos para invertir en lo ecológico, pero creo que las autoridades públicas y las de desarrollo deberían tener compañías que están resolviendo la incertidumbre de las nuevas tecnologías, del ambiente de regulación verde, pero también facilitarles la inversión de manera digital y ecológica. Y mi última imagen tiene que ver con Latinoamérica, porque en esta presentación traté de convencerlos de que las compañías pequeñas normalmente no harán inversiones verdes y en conjunto con la IBDR y el Banco Mundial hicimos una encuesta en la que le preguntábamos a las compañías durante la crisis del COVID-19 dónde es que querían hacer inversiones digitales como una respuesta hacia la pandemia. Y una de las preguntas que se les hacía es de, bueno, ya empezaron a incrementar sus actividades en línea o de manera o trabajo remoto o qué les gustaría enfatizar, ¿no?
Y aquí, bueno, aquí se ve que diferentes países de Latinoamérica, 5 de ellos, de nuevo las compañías en rojo, las pequeñas, solían no embarcarse en este tipo de actividades digitales. Así que la pregunta relevante respecto de política es, ¿cómo podemos desbloquear estas inversiones digitales para las MIPYMES? Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Christoph. Sin duda, América Latina atraviesa por un momento crítico para poder asegurar su desarrollo socioeconómico. Y en ese sentido, por supuesto, en ese complejo escenario, finalmente, el avance de la transformación digital será urgente y decisivo para nuestra región. Dicho esto, ahora con muchísimo gusto doy la bienvenida a Victoria Hernández Mora, ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, quien en unos momentos se unirá a este panel, a esta discusión. También a Juan Carlos Altamirano, director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía de México. Por otra parte, Álvaro Calderón Hoffman, jefe de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de la CEPAL, a Ana Valero, directora de Asuntos Públicos y Regulación de HISPAM de Telefónica y presidenta de la AICET, a Mauricio Agudelo, coordinador de la Agenda Digital de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y a Matías Fernández, gerente senior de Asuntos Públicos de Mercado Libre. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Mientras tanto, ya sabemos que todos los participantes están conectados con nosotros y quisiéramos empezar este panel que hablará, como les decía, acerca de la reactivación económica de América Latina desde la transformación digital. Y para iniciar, pues empezaríamos con Juan Carlos Altamirano, quienes decíamos es director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía de México. Para Juan Carlos, por favor, que nos cuente cómo contribuye en esta época de pandemia todavía la digitalización y también la innovación al crecimiento económico y la competitividad en nuestra región. Juan Carlos. Muchísimas gracias, Elena. Un placer saludarte. Lo mismo digo para Victoria Hernández Mora, ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Ministra, muy buen día. Álvaro Calderón, Ana Valero, Mauricio Agudelo, Matías Fernández, Christoph Weiss. Un placer saludar a todos los panelistas que integran hoy esta mesa de ideas, de deliberación de propuestas. ¿Cómo contribuye la digitalización? Bueno, nosotros desde la Secretaría de Economía y a nombre de la secretaria Tatiana Cloutier creemos que la digitalización es fundamental para un sistema de desarrollo integral, para que nadie se quede atrás. Desde la Secretaría de Economía quiero hablar de las políticas y el marco contextual que estamos abordando precisamente desde la llegada de la secretaria Tatiana Cloutier sobre este tema tan importante de digitalización, que lo tenemos claro, sabemos que es un momento clave para nuestro país, para México y para toda la región latinoamericana en este concepto de digitalización para que podamos integrar cada vez a más y más personas a un sistema de bancarización, a un sistema integrado de fiscalización y donde todas y todos podamos partir de un piso parejo. Quiero hablar sobre 3 pilares fundamentales que impulsamos desde la Secretaría de Economía. Lo llamamos un sistema IDI, innovación, diversificación e inclusión. Es, digamos, como este punto de partida que tenemos a partir de la llegada de la secretaria Cloutier en la Secretaría de Economía y que nos ha instruido a todas y todos los miembros de su equipo para caminar en el sistema en el sentido de la digitalización. La innovación la tomamos como un gran elemento y punto central que nos permitirá desarrollar y transformar las actividades y al ser humano en general, de manera integral. Innovación. Innovación también es reconocer que hemos dejado atrás a sectores vulnerables anteriormente por diversas razones, pero estamos reconociendo esa brecha y es importante tomar las riendas de esta situación, de esta área de oportunidad y tratar de solventarla. Diversificación, que las acciones que se brinden de manera heterogénea, llegando a toda la población y a todas las regiones. Y la inclusión, pues no podría ser de otra manera, que permita tomar en cuenta a todas las comunidades, particularmente a las más desprotegidas, así como a sectores de la población más vulnerable, como son
poblaciones indígenas, comunidades indígenas y por supuesto a mujeres. Estamos obsesivamente trabajando con el tema de mujeres y más adelante comentaré un poco más al respecto, profundizaré sobre este tema. Ejes estratégicos, estamos alineados a 3 pilares fundamentales como les acabo de mencionar, el IDI, y trabajamos a partir de 4 ejes estratégicos que son mercado interno, empleo y empresa, fomento y facilitación de la inversión y comercio internacional, además de la regionalización de los sectores. ¿Cómo contribuye la digitalización? Aquí viene el punto sustantivo. La creciente y acelerada digitalización ha impulsado la transformación de las diversas actividades económicas mediante el uso de nuevas tecnologías, el aprovechamiento de una forma más eficiente y sostenible de los recursos económicos, naturales y humanos, como comentaba hace un momento Christophe. Ejemplo de ello es que mediante el comercio electrónico se nos ha permitido continuar con la operación de empresas, principalmente de MIPYMES, en un tiempo, en una época muy complicada que hemos pasado a nivel global por el tema de la pandemia de COVID-19. Que los consumidores también puedan adquirir productos y servicios sin salir de casa precisamente por este encierro que todavía estamos viviendo en algunos países, pero que parece que empieza a ceder ya de manera sustantiva. Impulsar también que más mujeres y jóvenes y adultos mayores participen en la economía digital. Esto también es una de las contribuciones más grandes de la digitalización. A través de un sector importantísimo que ha crecido muchísimo el año pasado en todo el planeta y por supuesto México no es la excepción, que es el comercio electrónico. Una de las herramientas digitales que más fueron utilizadas durante esta pandemia fue el comercio electrónico, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El sector de comercio electrónico experimentó un crecimiento en las ventas al por menor, pasando del 16 al 19% en 2020, en 2020, impulsado por las restricciones a la circulación adoptadas por varios países para luchar contra la pandemia de COVID-19. También en 2020, las ventas de comercio electrónico en América Latina registraron un valor aproximadamente de 68 mil millones de dólares norteamericanos, estadounidenses, y se estimó que para 2025 esta cifra podría ascender a unos 160 mil millones de dólares, lo que implicaría un incremento de casi 88% en relación a 2020. En el caso específico de nuestro país, de México, el comercio electrónico alcanzó los 316 mil millones de pesos en 2020, habiendo experimentado un crecimiento de 81% en comparación con el 2019. Entonces, bueno, la digitalización es parte fundamental no solamente de una reactivación, sino de la capacidad de salir a flote, de la capacidad de seguir en pie para muchos negocios, principalmente las MIPYMES. Desde el Gobierno de México hemos desarrollado programas para seguir impulsando este proceso clave de reactivación que es la digitalización, como lo son colaboraciones público-privadas que creemos fundamentales que se hagan este tipo de colaboraciones entre la iniciativa privada y el gobierno, la conformación de grupos de trabajo para impulsar el comercio electrónico y uso de plataformas digitales. Durante el pico de la pandemia, la etapa más profunda, generamos guías electrónicas para una entrega segura de productos. Generamos campañas como La Atiendo por Internet, que asesora a aquellos negocios que quieren vender sus productos y servicios en línea, para artesanas, por ejemplo, o pequeños negocios. También plataformas desarrolladas por la Secretaría de Economía, como la plataforma MIPYMES MX, que cuenta con un set de herramientas y recursos que permiten a las empresas capacitarse y adentrarse en el mundo digital. La plataforma Mercado Solidario, la cual permite que pequeños negocios puedan seguir operando al ser identificados de forma fácil por su nivel de localidad. Y esto también impulsa el comercio local, que creemos que es fundamental, también va de la mano con el tema de digitalización, pero también impulsar el comercio local es fundamental para la reactivación económica. Plataforma Comercio MX, plataforma virtual donde se pueden encontrar todas las herramientas necesarias para crecer un negocio. Y bueno, pues tenemos un programa que también es importante hablar sobre el tema de la digitalización, pero ¿cómo llegamos a ella? Desde la Secretaría de Economía tenemos un programa, una iniciativa para el empoderamiento de mujeres. El programa se llama Habilidades Digitales para las Mexicanas del Siglo XXI. Buscamos adopción, primero que nada, capacitación, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en mujeres mayores de 16 años, con cursos que van desde conceptos muy básicos, habilidades muy blandas, hasta temas como programación y redes sociales, ya con temas mucho más profundos. Suscribimos un convenio de colaboración con el sector privado con el objetivo de promover la alfabetización digital de aquellas mexicanas en condición de brecha de desigualdad
y la especialización tecnológica de las mexicanas que decidan robustecer su conocimiento e inserción y éxito para mejorar sus condiciones en el mercado laboral de nuestro país. Al 30 de septiembre tenemos un total de 49,290 mujeres, deben de ser ya 50,000 seguramente para esta fecha, que se encuentran inscritas al curso, a la Academia de Habilidades Digitales para las Mexicanas del siglo XXI. 21,708 se encuentran cursando cursos básicos y 27,582 en cursos avanzados. Entonces, tenemos claro cuál es el camino, sabemos que la digitalización es fundamental para cerrar esta brecha, no solamente una brecha de conocimiento, sino una brecha de género, y estamos en el camino tratando de cerrarla con este tipo de programas, y por supuesto esta es una parte de lo que estamos haciendo, pero estamos trabajando sobre más proyectos y más programas de este tipo. En un momento en el que la brecha digital en nuestro país todavía es muy grande. Muchísimas gracias. Ahora, Álvaro Calderón, nos gustaría preguntarle que cómo ha contribuido la digitalización para poder mejorar los indicadores sociales en las economías que han sido más afectadas por la pandemia en nuestra región latinoamericana. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un agrado compartir este panel con tan distinguidos colegas. Les agradezco mucho su presencia aquí y que podamos compartir ideas esta tarde. Bueno, primero que todo yo quiero poner un poco el contexto, porque creo que América Latina venía antes de la pandemia, de un periodo extremadamente complejo donde se evidenciaron tasas de estancamiento de crecimiento económico muy importantes que son incluso comparables con las que la región vivió previos a, digamos, durante la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión. O sea, entramos a la pandemia ya en un periodo donde el dinamismo económico de la región era particularmente bajo. Y eso tenía que ver con problemas que estaban asociados a problemas muy estructurales de la región, como la baja inversión y la baja productividad, la alta informalidad, la pobreza, la desigualdad, todos estos factores que limitaban el crecimiento y el desarrollo de nuestra región, que en el contexto de la pandemia solo se acentuaron. Entonces, en este contexto extremadamente complejo, la presentación de Christoph fue muy inspiradora en el sentido de mostrarnos un poco el tipo de acciones que países de mayor nivel de desarrollo como Estados Unidos y la Unión Europea están abordando y cómo las empresas están asimilando los desafíos del proceso de digitalización. Entonces estamos en un proceso primero de estancamiento económico prolongado con una revolución tecnológica acelerada. En los países desarrollados están tomando acciones muy específicas, con compromisos muy determinados de los gobiernos, de las empresas, para abordar esta coyuntura de una manera proactiva. La CEPAL ha hecho una propuesta en términos de buscar un nuevo estilo de desarrollo para encaminarnos hacia una recuperación transformadora, aprovechar la pandemia para justamente intentar de alguna manera redireccionar el proceso de desarrollo, donde los temas digitales están en el centro, este carácter tan transversal que tiene la tecnología, tal como decía Christoph, que tienen efectos sobre los aspectos medioambientales, sobre los aspectos productivos, la competitividad, las exportaciones, etcétera, tienen una relevancia muy significativa. Entonces,
volviendo un poco al origen de la pregunta, en el contexto de cuáles son cómo está afectando los indicadores sociales. Es cierto que la pandemia ha hecho más evidente las diferencias o las brechas que existen en América Latina en materia digital, tanto por nivel de ingreso. De hecho, la conectividad del quintil más pobre puede llegar a ser 20 veces menor que la del quintil más rico, o en las zonas rurales tienen una conectividad 22 veces menor que las de las zonas urbanas. Sin embargo, uno de los efectos, y aquí de nuevo vuelvo a citar a Christophe, que hizo una presentación muy interesante, es los efectos que ha tenido la pandemia en términos del desarrollo empresarial. Cómo las empresas han ido rápidamente adaptándose e incorporando tecnologías digitales, lo que le ha permitido mitigar el efecto de la crisis económica y la caída de la actividad económica. La mayor digitalización permitió que muchas empresas pudieran continuar con sus operaciones, con lo cual se mantuvieron empleos, se aseguraron ingresos para las personas y algunos puestos de trabajo. Esto se refleja en un significativo aumento de los sitios empresariales de Internet. Entre junio de 2019 y junio de 2020, los sitios de Internet aumentaron en más de 400%, los vinculados a comercio electrónico, los de restaurantes y servicios de entrega de comida, más de 300%, los servicios empresariales también, más de 300%. Entonces, en un año, los efectos de la incorporación y puesta en valor de las tecnologías digitales al servicio de la actividad empresarial fue extremadamente rápida y potente. También ha habido un aumento muy significativo en los nuevos vendedores que participan de plataformas digitales como Mercado Libre. Matías hoy está acá, seguramente nos va a poder contar un poco de lo que pasa en ese sentido. Y finalmente, el ecosistema digital en América Latina en los últimos 10 años, volviendo a tomar un poquito de perspectiva de largo plazo, ha tenido un crecimiento y un aumento de forma muy significativa. Ha aumentado el ecosistema, hoy representa más o menos, pasó de ser el 7% del total de la economía a el orden del 14%, lo que contrasta todavía con lo que estos sectores tienen en la economía mundial, que pasó en el mismo periodo de 14 a 28%. Pero aquí es importante el hecho de que sobre todo las plataformas digitales han sido particularmente dinámicas, con crecimientos muy significativos del orden de más de 1.500% en la última década. Con el surgimiento, nuevamente cito el caso de Mercado Libre, que es un caso muy significativo en América Latina. Es decir, las brechas existen. Ha habido oportunidades que han sido aprovechadas por el sector empresarial, pero todavía no es suficiente y tenemos que actuar y fortalecer estas dinámicas para justamente avanzar en la dirección de una recuperación transformadora en la cual las tecnologías digitales sean un eje principal de este proceso. Gracias. Pero te agradezco muchísimo. Ahí está el planteamiento de la CEPAL, esta recuperación transformadora que de alguna manera logre aprovechar las ventajas de una pandemia, de la pandemia de COVID-19, que no da tregua ni a México, ni a Latinoamérica, ni al mundo entero. Muchísimas gracias. Y ya se encuentra con nosotros Victoria Hernández Mora, ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Le damos la bienvenida y le preguntamos cómo la digitalización puede ayudar a la recuperación económica de nuestra región, pero una recuperación económica que logre ser sostenida y sostenible. Adelante, ministra.
de todos los días y con el cual comparto muchos de los enfoques. Ya venían las economías bastante maltratadas, la dinámica de generación de empleo complicada para los países que tenemos una tendencia más agro y agroindustrial que industrial. Eso es un tema. Dos, que estamos enfocados hacia el tema de comercio y servicios. Y tres, los que tenemos un parque empresarial, por ejemplo, nosotros al prepandemia registrábamos, somos 5,5 millones de habitantes, registrábamos en el mercado formal unas 150,000 pymes, llamémosle así, de aquí en adelante, pero probablemente, pero de esas 150,000 pymes, estamos seguros que andábamos rondando unas 100,000 en el sector de la informalidad. Entonces yo creo que aquí vamos a ubicarnos primero en cuál es el contexto y la generación de los nuevos negocios, y comparto perfectamente con quienes me antecedieron que hoy tenemos más desafíos que, digamos, tenemos muchos logros y tenemos grandes avances. Entonces, por ejemplo, Costa Rica tiene una plataforma que se llama SIMPE, que la construyó el Banco Central, que era una forma de movilización de dinero. SIMPE móvil, pagás desde tu teléfono. Pre-pandemia se movilizaban unos 35 millones de dólares por año. Durante la pandemia se llegaron a movilizar 350 millones de dólares. De un total de transacciones mensuales, ¿verdad? En enero del 2020, de 960,000 avanzamos a 11 millones de transacciones, ¿verdad? En el diciembre 2020. Entonces, esto significa que sí hay una disposición en un país donde más del 60% de la población tiene su dispositivo telefónico, el 88% de la gente tiene acceso a Internet, ¿verdad? Tenemos 88% de la población conectado a Internet. 3.5 millones de personas están en una suscripción de Internet móvil y 500,000, o sea, 4 millones de personas estamos conectados a Internet fijo. 2,7 millones tenemos cuenta en redes sociales. Entonces, significa que la población está entonada en el mundo de la digitalización. Ahora, las tendencias a nivel de, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de lo que son los servicios de reparto y qué tipo de pymes vimos o de empresas pudimos identificar que lograron esa movilidad. ¿Qué hicimos? Ok, lo primero que hicimos para visualizar el tema es, ya veníamos trabajando en el tema de digitalización como un área más, no como el área estratégica, que podía garantizar hoy la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. Teníamos con el apoyo del gobierno alrededor de 5 o 6 plataformas que se pueden llamar marketplaces o sitios de mercado colaborativo o mercados solidarios, como apuntaba el colega mexicano. Entonces, lo que nosotros hicimos fue activar todo en diferentes formas e identificando dónde estaban las debilidades. ¿Quién sufrió más durante la pandemia? El sector informal, indudablemente, porque cuando logramos estimular temas de moratorias en pagos, disminución de cargas tributarias, bonos especiales, era para quien estuviera en un sistema de registro formal. Pero la idea no es maltratar ningún sector, porque hay una transición de la informalidad, semiformalidad a la formalidad. Entonces nos enfocamos mucho, al igual que los colegas mexicanos, en el tema de mujer y empresariedad. ¿Por qué? Porque tenemos claridad que el bache de mayor desempleo, de formación de capacidades, de acceso a financiamiento y de oportunidades empresariales, la brecha más grande está en el sector femenino. Visualizamos la tecnología. Sus hijos, personas adultas mayores que atienden sus quehaceres y que el costo-beneficio, si no hay una red de cuidado, de pagar a alguien que cuide los niños, no le da para salir a emprender fuera del hogar. Entonces, lo institucionalizamos como un programa nacional con el Instituto Nacional de la Mujer y el instituto que es técnico en el país, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Qué seguimos? También lo hemos hecho de la mano con Sempromipe desde 3 ópticas. 1, ¿cuál es el marco jurídico
que garantiza un comercio electrónico sólido. Porque la gente empezó indudablemente a improvisar y vimos cómo era creciente la tendencia y vimos también cómo a veces el servicio de reparto tomaba cierta ventaja competitiva. Como decía el colega, cuando nos encerraban a todos, no quedaba más que el reparto. Y entonces teníamos que estar muy vigilantes del tema de la distribución del servicio y de los precios, la competitividad en los precios. No lo hicimos, comercio electrónico, marco jurídico. 2, desde la perspectiva de la persona consumidora, ¿está recibiendo los productos a satisfacción? Sí o no. Y desde la perspectiva de la pyme, en 3 vías. 1, formación de capacidades, ¿verdad? 2, cómo realmente conectamos y encadenamos el servicio con temas de reparto. Por ejemplo, por medio de Correos de Costa Rica, vimos que aparte de correos, se registraron en un año más de 6,000 empresas dedicadas al reparto. Entonces, fundamental ahí, donde entra nuevamente el financiamiento. Necesito recursos para un capital de trabajo, porque esa es la otra parte del negocio electrónico. ¿Cómo hacemos con ese canal de distribución para que la persona reciba? Tercera, entonces, primera meta, mujer empresaria. Segundo, comercio electrónico. Tercera, lo que es la inclusión financiera. Los procesos de bancarización son estrictamente necesarios para la movilidad de pago. ¿Cuánto ofrecía el país? Ya teníamos una plataforma, como vimos, creció abismalmente, pero bueno, ¿cuál es la capacidad que entonces tenemos los programas de educación financiera que habíamos establecido prepandemia, pero que quedaron como anillo al dedo? Quedaron exactamente perfectos. ¿Por qué? Porque era capacitación de hombres, mujeres, personas adultas mayores, adolescentes y el sector de la microempresa. Cuarto elemento que era fundamental, la formalización. ¿Por qué? Porque necesitábamos reinsertar, necesitamos seguir reinsertando todas estas pymes emergentes en el mundo digital, donde es muy fácil transar con tus clientes sin ser formal. Entonces, entran elementos de que si estás vendiendo un producto como una jalea, mermelada, o una compota de una verdurita, o un pastel, necesitas un registro sanitario. Entonces, hemos venido simplificando la tramitología y vamos sobre eso. Queremos establecer, como en otros países del otro lado del mundo, una pyme en un día. ¿Con qué? Con la herramienta de la declaración jurada. Acabamos de aprobar una reforma importantísima a la ley de tramitología y protección del ciudadano del exceso de trámites, donde pasamos instrumentos que eran de reglamento, los pasamos a instrumento de ley. Hubo visión de parte del Congreso. Fue un trabajo conjunto donde estamos buscando esa fluidez. La otra parte es el tema de la digitalización. Estamos trabajando de la mano con el sistema de banca para el desarrollo en 2 vías muy potentes. Uno, todo lo que tiene que ver con fintech. Estamos construyendo una pequeña fintech que de momento le hemos llamado el neobanco, donde vamos a apostarle un capital semilla que tenemos dentro del sistema de banca, y lo que estamos buscando es la facilitación de un capital de trabajo cotidiano. ¿Por qué? Porque la digitalización trae inversiones de lado. Si no facilitamos ese recurso, difícilmente voy a poder estar profundizando. Y sexto, pues vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, sexto, la regionalización. Necesitamos seguir llegando a territorio. Bien, ministra. Entonces, le agradezco mucho, disculpe que le interrumpa, yo le agradezco muchísimo. Ahí están muy buenos ejemplos desde su país de políticas públicas para lograr el desarrollo económico sostenido de la región en tiempos todavía de pandemia, ministra, y sabemos que usted por motivos de agenda no puede continuar con nosotros, pero agradecerle muchísimo profundamente por su participación, y los ejemplos de la región desde su país, Costa Rica, están dados. Buena tarde y gracias. Con mucho gusto. Ahora es el turno de Ana Valero, a quien nos gustaría preguntarle de qué manera se puede lograr acelerar el proceso de digitalización para lograr el desarrollo económico de nuestra región en tiempos de pandemia. Ana, adelante. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por la invitación a participar en este foro con unos compañeros de panel tan importantes y tan conocedores. Como ya hemos visto durante todo el periodo de pandemia, la digitalización ha sido clara de cara a mantener las industrias
los países en marcha durante el periodo de la pandemia, especialmente durante los periodos de los confinamientos. La transformación digital, sin duda, ha sido un elemento clave para limitar el impacto económico de la pandemia, y nosotros vemos que va a ser un elemento fundamental para acelerar en la recuperación económica. Para que esta transformación digital se produzca, tenemos que tener una serie de elementos y sobre todo, lo que nosotros vemos desde Telefónica es la necesidad de aunar esfuerzos desde el sector público y el sector privado para contribuir todos juntos en este proceso de transformación. Como no existe digitalización o transformación digital sin la conectividad, quería dedicar una primera parte de mi participación en el panel hablando precisamente del tema de conectividad. Cuando miramos la situación en América Latina de la conectividad, nos encontramos que solamente un 7% de la población de América Latina vive en zonas donde no hay conectividad. Pero tenemos más de un 38% de población adicional que no utiliza Internet, que no se está conectando. Nosotros pensamos que ese 45% de las personas que habitan en América Latina que no están accediendo a Internet, que no están accediendo al mundo digital, están perdiendo una enorme oportunidad de transformación. Y necesitamos asegurarnos que esas personas se integren al mundo digital, que se conecten, que utilicen Internet y utilicen las oportunidades que ésta le genera. Yendo específicamente a cómo podemos trabajar desde los distintos agentes, yo creo que, por una parte, como decía antes, sumando esfuerzos desde las administraciones públicas con el sector privado, hay mucho camino por recorrer. ¿Qué se puede hacer desde las administraciones públicas? En primer lugar, pues realmente tener un convencimiento de la importancia de la transformación digital y apostar con políticas públicas específicas por la transformación digital. Esto parece una cosa como muy básica, pero realmente nos encontramos que en los discursos está habiendo mucho movimiento, pero está habiendo pocas acciones, muchas menos de las que nos gustaría que se concretaran. Por otra parte, para arrancar en esta área que tienen que hacer las administraciones públicas, nos parece necesario que las administraciones cuenten con unas agendas de transformación digital, agendas con acciones definidas y recursos asignados para estos proyectos de transformación digital. El contar con proyectos y recursos también es un elemento fundamental. Por otra parte, y ya entrando específicamente a la tarea que tienen que hacer las administraciones públicas, ellos pueden ser un motor fundamental en el proceso de transformación. Aquellos países en los que se han puesto en marcha acciones de transformación digital de las administraciones públicas tiran de alguna manera del resto de los sectores económicos y incitan al desarrollo digital. Nosotros pensamos que las administraciones públicas van a tener una importancia muy relevante en todo este proceso. Y otro elemento fundamental en el que las administraciones públicas también tienen muchísimo que decir es todo lo que tiene que ver con los elementos del aspecto educativo y con el desarrollo de habilidades digitales. En la medida en que tenemos un déficit importante de habilidades digitales en la región, el trabajar en el desarrollo de estas capacidades en actividades de formación es fundamental. Y aquí el rol de las administraciones públicas también es muy importante. Por el lado de las empresas, también hay muchísimo que hacer. Cuando miramos al nivel de desarrollo de digitalización de las empresas en la región, nos encontramos que las grandes empresas, en su mayor parte, están bien avanzadas en los procesos de digitalización, como ya ha comentado Christoph en su ponencia, y nos encontramos que, sin embargo, las pymes y especialmente las microempresas, que son muy numerosas en América Latina, van con una etapa de desarrollo mucho más atrasado. Ahí hay una oportunidad importante de acelerar en la transformación, desde las administraciones públicas también apoyar en planes específicos de transformación digital de las pymes y de las microempresas, de formación y de ayudar en reducir lo máximo posible los costes de transformación digital de esta parte del sector empresarial que tiene en principio menos recursos. Por última parte, no quería dejar de destacar la importancia que pensamos que la transformación digital va a tener en el desarrollo y la mejora de la productividad en América Latina, uno de los elementos clave para el desarrollo y la recuperación de la senda de crecimiento económico en la región, y cómo ya nos encontramos casos de uso muy relevantes en todos los sectores económicos. Quería destacar específicamente los casos que tenemos de desarrollo de soluciones digitales para el segmento del agro, ya que este es un segmento
de específica importancia para la región de América Latina y donde tenemos algunas iniciativas muy interesantes que están poniendo en Brasil, en Uruguay. Nosotros en Telefónica hemos hecho unos proyectos muy interesantes en Perú, en Colombia, que creo que señalan un camino muy importante de transformación donde la región puede ocupar un liderazgo en la transformación en estos sectores. Muchas gracias. Bien, Ana, muchísimas gracias. Pues ahí está el llamado urgente para que se unan esfuerzos tanto del sector público como privado para lograr realmente este desarrollo y este avance de la transformación digital que nos ayude a la recuperación sostenida de la región. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Ana. Bien, y ahora es el turno de Mauricio Agudelo, a quien quisiéramos preguntarle de qué manera y cómo impulsar la transformación digital a nivel público y privado para lograr así fortalecer los procesos de diseño, pero también de implementación y monitoreo de las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, es decir, un desarrollo no solo sostenido, sino sostenible. Adelante, Mauricio. Buenos días y buenas tardes en el sur de América Latina. Un placer compartir este panel con viejos amigos y nuevos conocidos en este reto de la transformación digital de América Latina. Yo creo que, para resumir la respuesta, América Latina enfrenta un desafío digital, de un desafío verde, y la pregunta es cómo transitamos hacia precisamente una América Latina más digital y más verde, ¿no? Y eso parte obviamente por un habilitador, lo decía muy bien Ana, sin conectividad, pues esa transición es prácticamente imposible, ¿no? A la industria, ¿no? El Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, precisamente de ACIET, ha evidenciado que se requieren cerca de 60.000 millones de dólares adicionales para poder cerrar la brecha digital. Eso, si uno ve y se pone, digamos, más ambicioso, requeriríamos cerca de 350.000 millones de dólares en infraestructuras digitales para ponernos, digamos, a la par de lo que son países de digitalización avanzada, ¿no? El Banco Mundial ha mostrado, por ejemplo, que la región invierte en términos per cápita 7 veces menos que Estados Unidos. Nosotros hemos visto a través del Observatorio del Ecosistema Digital de CAF que la región está invirtiendo 4 veces menos que las economías de la OECD. Y esto obviamente requiere, se ha dicho mucho y seguramente en las próximas semanas se va a enfatizar el rol que juegan las políticas públicas, ya que el llamado desde CAF es a aunar esfuerzos, ¿no? A diseñar políticas públicas de transformación e inclusión digital. Se requieren políticas fuertes de recuperación, de inclusión, pero también que tengan en cuenta ese impacto de la recuperación sobre los ecosistemas y sobre la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y ahí es crítico, lo decía Álvaro también, y uno lo ve en la presentación de Christophe, ¿no? Yo creo que América Latina desde lo digital enfrenta ciertamente 3 grandes desafíos o retos, ¿no? La pandemia ciertamente ha evidenciado, ha subrayado el rol que juega esa transición, ese cambio tecnológico en sostener la actividad económica, en permitir que los hogares y los ciudadanos puedan tener, digamos, acceso a bienes y servicios. Y aquí el principal reto, cuando Elena pregunta en términos del crecimiento económico, yo creo que es crítico, ¿no? El rol de la digitalización en romper esa barrera o esa trampa de productividad, ¿no? La OECD ha mostrado cómo, por ejemplo, doblar el uso de plataformas online, lo comentaba Álvaro y también Christophe en la presentación, empresas que hagan, digamos, más uso de las plataformas digitales en términos, por ejemplo, de sostener cadenas de abastecimiento, de distribución a través del e-commerce, y qué bueno que aquí está nuestro viejo amigo Matías también. Eso implica, según la OECD, doblar ese uso. La OECD dice eso implica 2 puntos porcentuales en términos de productividad. Ayer en la discusión del CPR, una muy buena presentación que se hacía por parte del profesor Katz mostraba cómo la banda ancha, que es un concepto que en cierta medida ha quedado en ese mote, digamos, de lo que es el lenguaje que comentaba Jorge Fernando Negrete. Hablamos mucho de digitalización, pero se nos olvida el rol de la banda ancha, y el profesor Katz mostraba, por ejemplo, cómo incrementar los accesos de banda ancha, principalmente fija, es lo que va a permitir
sostener modelos de recuperación y de crecimiento económico en economías que tienen, digamos, unos habilitadores muy bajos. El siguiente reto, y eso implica obviamente una transición y una inclusión digital de la pequeña y mediana empresa en América Latina, lo señalaba muy bien Christoph, ¿no? Como teniendo en cuenta obviamente que en la región más del 99% de la base empresarial es pequeña y mediana empresa, ¿cómo podemos incrementar el uso, cierto, productivo de estas tecnologías maduras como la banda ancha, como el internet, como el comercio electrónico, pero también estas tecnologías disruptivas que habilitan la cuarta revolución industrial para poder insertar a estas empresas en cadenas regionales y globales de valor? El siguiente reto, indudablemente desde lo digital, es la brecha digital, y ahí hay dos elementos. Uno, el consumo y el uso digital. Eso viene creciendo. El gasto per cápita que hacen los latinoamericanos en plataformas, en aplicaciones, viene creciendo. América Latina, lo decían también la ministra Verónica, es una de las regiones que más hace uso de redes sociales, pero se requiere, por ejemplo, promover el uso de plataformas para la inclusión financiera, para el comercio electrónico, que no representa más del 5% del comercio minorista en América Latina. Y el otro tema indudable es el reskilling, ¿no? El cómo podemos ayudar y promover todo lo que es la formación técnica, tecnológica de cara a lo que es el trabajo del futuro y los trabajos del futuro. Creo que ese tema de inclusión es un tema crítico. El otro tema, indudablemente, es el reto institucional, ¿no? Aquí estamos hablando básicamente de cómo mejorar la productividad de los gobiernos, ¿no? Bien, cómo Mauricio. hacer gobiernos más eficientes, cómo pueden entregar mejor servicios y bienes públicos, y cómo obviamente se reducen estos problemas de burocracia y de corrupción. Y ya para terminar, Elena, el término básicamente de la agenda verde, ahí hay tres desafíos importantes, ¿no? Cómo usar las tecnologías, las infraestructuras digitales, por un lado, para poder mitigar, ¿cierto?, prevenir y permitir que los países de América Latina se adapten a este gran desafío que implica el cambio climático. Los estudios, por ejemplo, muestran que de aquí al 2030 se esperan cerca de 63 gigatoneladas Bien, de Mauricio. gases de efecto invernadero. Y qué bueno, déjame terminar, que la digitalización, con solo digitalización podemos reducir en 15% ese impacto en materia ambiental. Y ya con esto termino, y gracias, Elena. No, gracias a ti, perdón, se nos fue encima el tiempo, pero bueno, ahí están ejemplos de los retos, como decíamos, no solamente para lograr una reactivación sostenida, sino sostenible a través de la elaboración de políticas públicas que realmente estén encaminadas finalmente a luchar contra el cambio climático. Bien, ahora es el turno de Matías Fernández, a quien quisiéramos preguntarles cuáles serán de alguna manera esos grandes retos para poder reformar las reformas que aún están pendientes en los países de América Latina y también del Caribe, para lograr converger a estadios realmente que sean digitalizados avanzados. Muchas gracias, hola a todos y todas, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias a los organizadores, a mis colegas del panel, un gusto. Siempre ser el último en esta instancia es difícil agregar algo nuevo, pero voy a hacer el esfuerzo. Voy a traer algunos números para poner arriba de la mesa respecto de lo que veníamos conversando, y después trataré de sacar algunas conclusiones respecto de lo que hablamos. En primer lugar, como todos ustedes saben, el comercio electrónico tuvo un fuerte crecimiento en la pandemia, especialmente en los momentos más restrictivos del aislamiento. Y esto permitió que muchos emprendedores, emprendedoras y micro y pequeñas y medianas empresas no cerraran sus persianas. En este sentido, y en términos generales, el comercio electrónico pasó a representar algo así como 3 o 4% a principios del año pasado, a un 7 u 8%, depende de cómo se lo mida, algunos países más, otros países menos, del comercio minorista total en América Latina. En nuestro caso particular, de Mercado Libre, hizo crecer el comercio dentro de la plataforma no menos que 4 años. Se duplicó la cantidad de flujo comercial dentro de nuestra plataforma, de pagos, explotó todo lo que es la logística y los envíos, y eso hizo crecer no menos de 4 años nuestras estimaciones que teníamos previstas de crecimiento y evolución.
Sin embargo, no solo las MIPYMES que vendían en línea pudieron adaptarse y seguir vendiendo, sino que también hubo nuevos emprendimientos, nuevas MIPYMES, y también hubo un impacto positivo en todo el resto de la cadena de valor, especialmente en los temas logísticos. Recién uno de mis colegas lo mencionaba. Actualmente en Mercado Libre tenemos alrededor de 500.000 de MIPYMES vendiendo dentro de la plataforma. 175.000 se sumaron el año pasado, en épocas de pandemia. En términos generales, hoy somos aproximadamente la fuente principal de ingresos de casi 900.000 familias en América Latina. Importante también es destacar que dentro de las 500.000 MIPYMES que tenemos, el 65% de estas empresas que venden dentro de Mercado Libre son empresas familiares. Y en promedio generan entre 4 y 11 puestos de trabajo cada una. En términos de empleo y el impacto en empleo, me parece importante destacar que hubo un efecto de generación de empleo tanto directo, o sea, es decir, todas aquellas personas que contrataron las marketplaces y ecosistemas de venta digital, como el caso de Mercado Libre, como indirecto. El 85% de las pymes, de acuerdo a un estudio que hicimos con Euromonitor Internacional, que venden a través de Mercado Libre, mantuvieron o aumentaron el número de empleados a pesar de la pandemia. Y recién mencionábamos el tema de la industria logística. Me parece clave este tema mencionarles que en el año pasado se crearon alrededor de 200.000 puestos de trabajo en la industria logística. Y este crecimiento se estimaba dentro de esta industria para los próximos 5 años, con lo cual aceleramos todo ese crecimiento. Estos son algunos números que quería yo resaltarles, dejar para que los digiramos. No sé si después vamos a tener otra oportunidad, otra instancia de comentarios y alocución, pero me parece muy interesante. Después les comparto los resultados del trabajo y quedo a disposición de ustedes para las preguntas o dudas que necesiten. Gracias. Claro que sí, gracias a ti, Matías, realmente por este análisis. Finalmente, como dices, son varias las reformas todavía pendientes en nuestros países de América Latina y el Caribe para lograr realmente llegar a la transformación digital que sea fuerte, intensa y que permita el desarrollo económico de nuestro país post pandemia, aunque todavía seguimos en esta pandemia de COVID-19. Desafortunadamente el tiempo se nos vino encima, se ha terminado, pero no queremos despedirnos de ustedes sin pedirles que por favor sean muy concisos y en un minuto nos den las conclusiones de este panel, Reactivación Económica de América Latina desde la transformación digital. Por favor, el que quiera iniciar. Ana, quizá puedes seguir tú. Muchas gracias. Pues quizá para mí el mensaje principal que me gustaría transmitir es la urgencia por avanzar en la digitalización. Y necesitamos una urgencia en la toma de decisiones, en la puesta en marcha de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de la digitalización. Yo creo que ya no nos ha quedado ninguna duda, como ha comentado ahora Matías, no tenemos ninguna duda del efecto acelerador sobre la digitalización de nuestras economías y nuestras sociedades que ha tenido la pandemia. Y tenemos una enorme oportunidad de aprovechar ese envión que hemos recibido de la pandemia para avanzar rápidamente en la transformación y conseguir que esto se convierta en un elemento que ayude a la transformación más profunda de las economías de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana. Christoph, por favor, tus conclusiones. Tres palabras: infraestructura, transformación digital para todos y para todas, y ayudar a las empresas a crecer, también pensando en las inversiones verdes. Gracias. Gracias, Christoph. Juan Carlos, tus conclusiones. Gracias. Pues insistir en la urgencia, aprovechar esta ola que nos está dejando la pandemia por COVID-19. Esta ola de digitalización nos orilló a muchas mexicanas y mexicanos y a muchos seres humanos, nos orilló a digitalizarnos. En los gobiernos tenemos que aprovechar esta ola para continuar con el cierre de brecha y en nuestro caso enfocarnos en estos tres temas, ¿no? Innovación,
diversificación e inclusión. Creemos que está la clave puesta para cerrar cada vez más esta brecha digital y esta brecha de género tan importante en México y en América Latina. Muchísimas gracias a todas. A ti, Juan Carlos. Álvaro, te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Yo quería reforzar un poco la idea de Ana, porque me parece que eso es un tema central. El tema de las tecnologías digitales hoy son cada vez más transversales. Están presentes y forman parte de nuestro quehacer, tanto como ciudadanos, como empresarios o como generadores de políticas públicas. Entonces, es muy importante que exista esta sincronía o alineación entre los esfuerzos tanto públicos como privados en abordar y construir una visión de mediano y largo plazo hacia dónde queremos ir con las tecnologías digitales. Si no, cada repartición pública, cada asociación empresarial, cada grupo de empresas está desplegando actividades, acciones que se van dispersando y no necesariamente convergen. Entonces, la construcción de agendas digitales con una visión de mediano y largo plazo que ayude a ordenar el proceso, que lo fortalezca y lo apoye, es fundamental. Y como dijo Ana en su intervención, que estas agendas tengan un presupuesto asignado que permita su implementación, porque ha habido muchos avances en términos de agenda, pero muchas de esas se quedan en el discurso, en las palabras, en el texto en blanco y negro, pero no se traducen porque no tienen una contrapartida en el presupuesto nacional de los países para llevarlas adelante. Llamo a Gracias, eso, Álvaro. a buscar justamente esta convergencia de intereses. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por tus conclusiones, Mauricio. ¿Tu turno, Mauricio? Ministra, le cedo mi minuto para que entienda. Por supuesto, muchísimas gracias. Y justamente nos dicen que la ministra de Economía de Costa Rica todavía continúa con nosotros, así que le pedimos a Victoria Hernández que por favor nos dé sus conclusiones. Muchísimas gracias por continuar. Muchas gracias. Muy breve, tal vez como para cerrar un par de ideas. Yo quisiera que llamemos la atención en la profundización del trabajo en las mujeres. Y no porque yo sea mujer, es porque he visto el potencial que tienen de emprender, de aprender de nuevas tecnologías, de poder desarrollar negocios que pueden surgir desde la vivienda productiva hasta consolidar. El programa de Mujer y Empresariedad trabaja sobre ideas de negocios, pero tenemos que trabajar en la parte de digitalización con enfoque de mercado. Y esto es esencial para la sostenibilidad de mediano y largo plazo de estas mujeres. No es solamente el capital semilla para emprender, es esa formación de las competencias empresariales que necesitamos, porque puede ser que seamos muy buenas reposteras, pero no sabemos el canal de salida de ese producto. Entonces yo creo que la digitalización nos trae hoy ese enorme desafío de seguir cerrando la brecha de oportunidad de negocio, de aprendizaje, pero además de crear un negocio completamente distinto. Otra cualidad que tienen las mujeres es trabajar en consorcios, trabajar de forma más asociativa y más articulada, sabiendo que vendemos o productos o experiencias o paquetes y que esto llegue a los territorios que no son necesariamente la gran área metropolitana. Estamos trabajando en eso, tenemos el compromiso firme, pero yo creo que un esfuerzo articulado desde diferentes países o regiones vendría a sumar enormemente a esto. Agradezco muchísimo la oportunidad y yo estoy segura que este es un tema sobre el cual vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto, ministra, coincido completamente con usted en el poder de la mujer. Muy buenas tardes y gracias. Ahora sí, Mauricio, te cedo el micrófono. Adelante. No, yo cierro diciendo que urge una transformación digital, pero que sea inclusiva, una transformación digital que tenga en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, y eso requiere más competencia en los mercados digitales, más confianza digital, talento digital, competencias, habilidades para la cuarta revolución y una mayor confianza de las democracias en la información que se difunde a través de las plataformas. Con eso cierro. Gracias.
Bien, Matías, por favor, es tu turno. Muchísimas gracias, Mauricio, por las conclusiones. No, simplemente mencionar, desde mi visión, creo que la transformación digital nos pasa, o sea, es algo que sucede. Tenemos que aprender a canalizarlo mejor, y en esto ato con lo que destacó antes Ana y Álvaro respecto de las políticas públicas. En términos de comercio electrónico, si ustedes miran los organigramas de los distintos gobiernos, estados de América Latina, fíjense en cuántos encontrarán algo específico relacionado con comercio electrónico. Sin embargo, tiene un nivel de importancia gigante. Muy pocos. Uno solo me gustaría destacar, que lo conozco, que es el caso de la provincia de Córdoba, que tiene una directora nacional de comercio electrónico. Pero creo que ahí tenemos una oportunidad. La transformación digital está pasando, nosotros lo vemos todos los días, y el resto de los que estamos acá también lo estamos viendo. Hay que canalizarlo mejor, creo que tenemos una oportunidad de mejora en esa canalización. Planes creo que ayudan, y por supuesto el compromiso de siempre que tenemos desde las empresas para seguir potenciando esta transformación digital en América Latina inclusiva es clave para el desarrollo que tenemos, y la reconstrucción post-pandemia en una región fuertemente afectada por ella. Así que gracias a todos. Gracias, Mauricio, y por supuesto, gracias a todas y a todos por su análisis y sus propuestas. Y sí, coincidimos, digitalización para todos, para de alguna manera lograr la continuidad del modelo de desarrollo social y económico de nuestra región a través de la transformación digital. Nuevamente, gracias por habernos acompañado en este panel, Reactivación Económica de América Latina desde la transformación digital. Gracias, un abrazo para todos a lo largo y ancho del continente.